¿Sabías que podemos clasificar los yacimientos petroleros de diferentes maneras? En este video conoceremos las diferentes formas. Los yacimientos pueden contener aceite, gas e incluso agua. Cuando el gas se encuentra libre y en contacto con el aceite, se le conoce como gas asociado. Si el gas se encuentra libre pero no está en contacto con el aceite, se le conoce como gas no asociado. El aceite negro consta de una amplia variedad de componentes o moléculas grandes y pesadas, mientras que en el aceite volátil se encuentran pocos componentes pesados y una mayor cantidad de componentes intermedios y ligeros. El gas seco está formado principalmente por metano y algunos intermedios, siendo una mezcla de hidrocarburos gaseosa tanto en superficie como en el yacimiento, es decir, no hay presencia de líquidos ni en superficie ni en yacimiento. Por su parte, el gas húmedo es una mezcla de hidrocarburos con moléculas predominantemente pequeñas, de la cual no se separa una fase líquida dentro del yacimiento, pero sí en superficie. Se producen menos de 60 barriles de crudo por cada millón de pies cúbicos normales de gas. El gas condensado, también conocido como gas retrógrado, es una mezcla de hidrocarburos que, al ser producidos, presentan una formación de líquido en el yacimiento. El líquido, generalmente claro, normalmente no fluye y es difícil de producir. De acuerdo con la presión de saturación, los yacimientos se pueden clasificar como bajosaturados y saturados. En los yacimientos bajosaturados, la presión inicial se encuentra por encima de la presión de burbuja. Los yacimientos saturados presentan una presión inicial igual o menor a la presión en el punto de burbuja. También podemos clasificar los yacimientos de acuerdo con su mecanismo de producción primaria. Estos mecanismos son procesos de empuje que provocan la salida de los hidrocarburos a superficie. Los granos se expanden. Esto provoca una reducción del espacio poroso en el que los fluidos se encuentran contenidos, ocasionando un desplazamiento de estos. El gas disuelto en el crudo comienza a expandirse y liberarse debido al diferencial de presión y el hidrocarburo comienza a desplazarse hacia los pozos. El gas que continúa disuelto aliviana el aceite y lo arrastra hacia la zona productora. Empuje por casquete de gas consiste en una invasión progresiva por parte del gas hacia la zona del aceite, que provoca un desplazamiento del aceite hacia la zona de pozos productores. Para esto, es necesario que la parte superior del yacimiento contenga una alta saturación de gas. Empuje hidráulico. Se produce por la apreciable expansión del agua del acuífero que debe formar parte del sistema. A medida que se reduce la presión, el agua se expande e invade el yacimiento, reemplazando parcialmente los fluidos extraídos del mismo. Empuje por segregación gravitacional. Los fluidos más pesados ocupan la parte baja del yacimiento y el gas, al ser el fluido más ligero, ocupa la parte superior. Al producir el yacimiento, el gas hace el efecto de un pistón que empuja al aceite hacia el pozo. Combinación de empujes. Como su nombre lo indica, puede intervenir más de un tipo de empuje en la producción de hidrocarburos. De acuerdo con su tipo de trampa, tenemos los yacimientos con trampas estructurales y con trampas estratigráficas. El primer caso, los yacimientos constan de estructuras geológicas en estratos deformados, tales como fallas y pliegues, cuyas geometrías permiten la retención de hidrocarburos, mientras que las trampas resultantes de cambios en el tipo de roca o de acuñamiento, discordancias u otros rasgos sedimentarios, tales como los arrecifes o las acumulaciones, se denominan trampas estratigráficas. Adicionalmente, se pueden presentar casos con los dos tipos de trampas, es decir, yacimientos con trampas combinadas.
En los yacimientos convencionales, las rocas donde se encuentra el hidrocarburo tienen características de alta porosidad y permeabilidad. El hidrocarburo migró desde la roca generadora hacia trampas estructurales o estratigráficas, donde se acumuló sin migrar a la superficie. Debido a los sellos naturales, en general este tipo de yacimientos pueden desarrollarse mediante pozos verticales con técnicas tradicionales de extracción. En cambio, los yacimientos no convencionales contienen hidrocarburos que todavía se encuentran en la roca generadora. Estos se encuentran en condiciones geológicas que hacen que el movimiento del fluido sea muy lento, debido a las rocas poco permeables, y su explotación requiere del uso de altas tecnologías y técnicas como estimulación hidráulica. Por último, podemos clasificarlos de acuerdo con su volumen original. Los yacimientos volumétricos son aquellos cerrados sin entrada de agua y sin producción de agua. De lo contrario, si presentan intrusiones de agua, se les conoce como yacimientos no volumétricos.